Buenas a los que vais entrando. Bueno, eh, como ya os he comentado, hoy vamos a resolver ejercicios del modelo de Castilla y León, ¿vale? Realmente son ejercicios que han cogido de selectividades de otros años y ya está, los han puesto todos en un modelo de examen que va a ser el de este año. Y en el caso de Castilla y León, pues aquí tenéis lo que os dicen, ¿no? Que tenéis que contestar y así. Os mandan contestar a 5 de las 10 preguntas, ¿vale? Lo que han hecho es juntar la opción A y la opción B y tenéis 10 preguntas. Y tenéis que contestar solo a 5 de 10. O sea, podéis elegir. Y después os dan una tabla periódica, ¿vale? Que es los datos generales y constantes de química que tengáis que utilizar. Como la constante de los gases o así. Que es esta de aquí, ¿vale? Aquí tenéis las constantes y la tabla periódica. Esto no es nada nuevo para los que veis la selectividad. Así que vamos a ir con los ejercicios, ¿vale? Que he escogido. Y el primero es el 1, que es de propiedades periódicas. Propiedades periódicas, enlaces, ¿vale? Un poco de las dos. Entonces, nos dicen, en función del tipo de enlace o fuerza intermolecular, explique por qué las siguientes afirmaciones, ¿vale? Tenemos que explicar por qué eso es así. Entonces, la primera, el A. Nos dicen, el agua es líquida a temperatura ambiente y el sulfuro de hidrógeno es un gas, ¿vale? Y tenemos que explicar por qué no. Entonces, ayuda a leer el enunciado nos dicen del tipo de enlace o fuerza intermolecular, ¿vale? Entonces ya sabemos que aquí tenemos que contestar en relación con lo que nos están preguntando, ¿no? O sea, esto va a ocurrir, el agua es líquida y el sulfuro de hidrógeno es gas, por algún tipo de fuerza intermolecular o enlace, ¿no? Ambas sustancias son enlaces covalentes. Entonces, eso ya nos lo quitamos de encima. ¿Cuál es la diferencia? La estructura del agua, ¿vale? Que ya sabéis todos de memoria, es esta. La estructura del sulfuro de hidrógeno es esta, ¿vale? Las dos son angulares porque tienen aquí sus pares de enlaces sin compartir, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la diferencia? Que el agua establece puentes de hidrógeno. El hidrógeno puede establecer interacciones intermoleculares, ¿vale? Entre moléculas, no intramolecular, que es distinto, intermolecular, entre moléculas, con otras aguas, ¿no? Si vosotros tenéis un vaso de agua, no tenéis solo esto de agua, tenéis muchas H2O por ahí, ¿no? Entonces va a venir otra agua y va a establecer un enlace intermolecular denominado puente de hidrógeno, ¿vale? Esto es un puente de hidrógeno. Y esta a su vez va a estar con otro puente de hidrógeno por aquí, ¿no? Y esta a su vez con otro puente de hidrógeno por aquí. Y esto a su vez con otro puente de hidrógeno por aquí. Y esto a su vez con otro puente de hidrógeno por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que así estamos fortaleciendo los enlaces, por así decirlo, ¿vale? Y al fortalecer los enlaces va a ser más difícil romperlos. Por lo tanto, el punto de fusión va a ser mayor y el punto de ebullición. Por lo tanto, el agua es líquida, mientras que el sulfuro de hidrógeno no tiene puentes de hidrógeno, ¿vale? Vamos a tener simplemente la estructura como tal. Y por lo tanto, esta solo va a tener fuerzas de Van der Waals.
Las fuerzas de Van der Waals son más débiles que los enlaces de hidrógeno. Entonces, esto va a ser gas y el agua va a ser líquido. ¿Vale? Esa es la explicación. Entonces, el apartado B, nos preguntan, el yodo es sólido y el flúor es un gas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? El yodo y el flúor. El yodo es esta molécula, ¿no? Y el flúor es esta molécula, ¿no? Las dos moléculas son apolares, ¿vale? ¿Cómo sé que son apolares? Porque la polaridad de un enlace covalente, ¿vale? Estamos hablando de enlaces covalentes, puede ser polar, una molécula covalente puede ser polar o apolar. ¿En qué se diferencia la polar de la polar? Pues lo que nos mide esa polaridad es el momento dipolar, ¿vale? ¿Cómo calculamos este momento dipolar? Por ejemplo, si yo tengo el agua, ¿no? La voy a poner otra vez por aquí. Tengo el agua. ¿Qué es más en esta molécula, qué es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno, ¿no? Obviamente. Entonces, el oxígeno va a estar atrayendo hacia él los pares de electrones que se están compartiendo en este enlace. Entonces, esto se representa con una flechita, ¿vale? Hacia el más electronegativo, que es el oxígeno. Si nosotros tomamos estas flechas como vectores, ¿vale? Si lo sumamos, va a darnos un vector. ¿Cómo se anularán? ¿Nos anularán los vectores? Os pregunto. Estas flechas son lo que representan el momento dipolar. ¿Vale? Estas flechas. O sea, que el momento dipolar es con esta letra. ¿Vale? Letra mu. Entonces, en la molécula de agua que os he puesto aquí, si nosotros tomamos simplemente las flechas, sí, ¿vale? Nos queda con su ángulo, ¿vale? Un ángulo alfa, da igual que sea. En este caso no nos importa. Y entonces aquí, como no se van a anular, decimos que el momento dipolar es distinto de cero. Tendrá un valor, ¿vale? Que no nos interesa calcularlo. Pero esto ya simplemente nos dice que el agua es polar, ¿vale? Es lo que nos está diciendo. El agua es polar. Entonces, en el caso del yodo, tenemos dos moléculas, dos elementos iguales, ¿no? Una molécula formada por dos elementos que son iguales. La electronegatividad aquí es similar. Por lo tanto, los dos electrones se podría decir que están justo en el medio, ¿no? Entonces no va a haber ni atracción por un lado ni atracción por el otro. Entonces esta molécula es apolar. Y el flúor, más de lo mismo, es apolar. Las moléculas diatómicas, flúor, cloro, bromo, yodo, por ejemplo, oxígeno, son apolares, ¿vale? Por eso mismo, porque la electronegatividad es igual en los dos elementos. Entonces, estas dos son apolares. ¿Qué tipos de fuerzas tienen, no? Aquí arriba hemos visto los puentes de hidrógeno. Pero luego hay, que son las más fuertes, ¿vale? Las interacciones intermoleculares más fuertes. Pero hay otro tipo de interacciones intermoleculares que son las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Dentro de las fuerzas de Van der Waals tenemos dos tipos. Las fuerzas de London, ¿vale? Depende cómo lo llaméis. Las fuerzas de London o dipolo inducido, ¿vale? O las fuerzas o el dipolo permanente, ¿vale? Tenemos esas dos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Las de London, ¿vale? Las voy a poner por aquí. Las fuerzas de London, o también llamadas, ¿vale? Dipolo inducido, de dispersión de London o dipolo inducido. ¿Por qué dipolo inducido? Igual así os lo aprendéis mejor, ¿vale? Dipolo inducido porque nosotros tenemos, por ejemplo, el yodo-yodo, ¿no? Y en este caso, los electrones están en movimiento, ¿no? Alrededor de los átomos, de un yodo y el otro. Pues va a haber un momentito, ¿vale? Simplemente, en el que igual se han colocado de tal forma que han generado una ligera separación de cargas, ¿vale? Positiva o negativa, entre un átomo y otro. Entonces, ese momentito, muy breve, ¿eh? O sea, un momentito de nada, pues ha provocado una separación de cargas, ¿vale? En esta molécula, ¿vale? Lo que es un dipolo, ¿no? Un dipolo como el agua. Y eso es lo que denominamos dipolo inducido, ¿vale? Aunque sea la molécula apolar, hay un momentito en que los electrones se están moviendo y genera una separación de cargas, ¿vale? Entonces, eso son interacciones con otra molécula de yodo que haya por ahí, ¿vale? Que haya hecho lo mismo.
¿vale? Estas son las interacciones eh, de dipolo inducido o de dispersión de London, ¿vale? Y se dan principalmente en las moléculas apolares, ¿vale? Las de, las de dipolo-dipolo permanente, que son las otras que nos quedan, dipolo-dipolo permanente, ¿vale? Van a ser similares a estas, pero se dan sobre todo en moléculas polares, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas polares, estos dipolos, esta separación de cargas, las tenemos de base ya, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? El cloruro de hidrógeno, HCl. Vamos a tener H más y Cl menos. Vamos a tener el más y el menos, ¿no? Y luego vamos a tener otro HCl por ahí, ¿no? Por ahí, más y menos. Después otro por ahí, más y menos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí ya tenemos la separación de cargas y entonces las fuerzas dipolo-dipolo permanente son mayores, ¿vale? Tienen una fuerza mayor que las de dipolo inducido, ¿vale? Porque estas son un momentito en las apolares y las polares son permanentemente polares, ¿no? Por eso es dipolo-dipolo permanente, porque existe siempre, porque siempre hay esa separación de cargas debido a la diferencia de electronegatividad, ¿vale? Entonces, estas, ¿vale? Tienen más fuerza que estas, ¿vale? Y el puente de hidrógeno tiene más fuerza que estas dos, ¿vale? Que las de Van der Waals. Estas dos son las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Entonces, visto esto, tenemos yodo y flúor. ¿Vamos a tener fuerzas de London? Son moléculas apolares, vamos a tener fuerzas de London. ¿Vamos a tener dipolo-dipolo permanente? No, son moléculas apolares, no vamos a tener dipolo-dipolo permanente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el HCl que os he dicho? Vamos a tener las de dipolo-dipolo permanente y también vamos a tener las de dipolo inducido, ¿vale? Porque los electrones se siguen moviendo. Pero las de dipolo inducido van a ser insignificantes, ¿vale? En comparación a las de dipolo-dipolo permanente. Entonces, no se tienen en consideración estas. En nuestro caso tenemos eso, el yodo, dipolo inducido y el flúor, ¿vale? Dipolo inducido. Las dos tienen las mismas fuerzas intermoleculares, ¿no? ¿En qué se van a diferenciar entonces? En el peso molecular, ¿vale? Y eso es importante. El peso molecular del yodo es 126, ¿vale? Aprox. Estos son 126 gramos mol. En el caso del peso molecular del flúor, esto va a ser 18,9 gramos mol, ¿vale? Esto hemos dicho que es gas y esto hemos dicho que es líquido, el yodo, ¿vale? ¿Por qué la diferencia de líquido a gas? Entonces, teniendo las mismas fuerzas intermoleculares, pues sabiendo que tenemos las mismas fuerzas intermoleculares, a mayor peso molecular, más fuertes van a ser esas fuerzas intermoleculares de Van der Waals, ¿vale? Entonces, como este tiene mayor peso molecular, estas fuerzas intermoleculares son mayores. Por esto este es líquido y este que tiene tan poquito peso molecular es gas, ¿vale? Luego tenemos el apartado C, que nos pregunta sobre la energía reticular. Nos dice que la del cloruro de sodio es menor que la del cloruro de magnesio. Vamos a comprobarlo. Cloruro de sodio y el cloruro de magnesio, ¿vale? La energía reticular, ya sabéis, o la calculáis, se puede calcular por el ciclo de Born-Haber o también se puede calcular mediante una ecuación. En este caso no nos dan la fuerza, nos dan las entalpías de disociación o sublimación, entonces hay que usar la ecuación teórica, ¿vale? La ecuación experimental que se ha deducido. Entonces, a ver, un momentito. Vale, ya está. Entonces, el cloruro de sodio, vamos a tener una ecuación, ¿vale? Hemos dicho que va a ser la energía reticular E sub R es igual a el número de Avogadro en negativo, ¿vale? El número de Avogadro por la constante de Madelung, que se llama, la A, por la carga del catión, Z por la carga del anión, Z menos. Abajo
la distancia que hay entre el catión y el anión, ¿vale? La distancia entre los iones de la sal. Después aquí también, se me ha olvidado, la carga del electrón al cuadrado y por 1 menos 1 partido n, ¿vale? Este n es un factor que se llama el factor de compresibilidad de Born, ¿vale? Pero nada, no tenéis que aprenderoslo. Entonces, de aquí sabemos que esto es constante, esto es constante, esto es constante y esto lo podemos también omitir, ¿vale? Entonces lo que nos queda es esto, ¿vale? Entonces podemos decir que esto es directamente proporcional a z más por z menos partido la distancia entre los iones, ¿vale? Visto esto, tenemos el catión y el anión y la distancia, ¿no? Pues sabemos que el cloruro de sodio es Na más y Cl menos, el cloruro de magnesio es magnesio 2 más y el cloruro menos, ¿no? El ion cloruro. Entonces, viendo esta ecuación que tenemos aquí, Z más y Z menos y la distancia, sabemos que la carga va a ser 2 en el caso del cloruro de magnesio, ¿vale? Esto va a ser un 2, la del cloro va a ser 1 y la distancia, si vosotros tenéis la tabla periódica, ¿no? Que la tenéis aquí, tenéis que el magnesio está aquí y el sodio está aquí. Están en el mismo periodo, ¿vale? Entonces, como están en el mismo periodo, tienen el mismo tamaño aproximadamente, ¿vale? Entonces, la distancia entre los iones cloro-magnesio y cloro-magnesio y cloro-sodio van a ser prácticamente pues, similares, ¿vale? Entonces, visto esto, podemos deducir que como la carga del magnesio está en el numerador y es más grande que la carga del sodio, que es más 1, esto, ¿vale? La energía reticular va a ser mayor en el cloruro de magnesio que en el cloruro de sodio, ¿vale? Entonces, el cloruro de magnesio tiene mayor carga, como nos decía enunciado. Y el apartado D nos pregunta, bueno, nos dice el plomo es conductor de electricidad y el diamante no lo es, ¿vale? ¿Por qué? El plomo, ¿vale? Esta la contesto rapidito. El plomo es un enlace metálico, ¿no? Ya sabéis, enlace metálico lo puedes representar con la nube de electrones, ¿vale? La típica nube, el modelo de nube de electrones que tenéis los átomos aquí, los electrones flotando en medio con una nube, ¿no? Y también con la teoría de bandas, ¿no? Que sí que la sabréis, imagino. Entonces, con la teoría de bandas tenemos la banda de conducción, no, la banda de valencia aquí abajo y arriba la banda de conducción, ¿no? Simplemente nos dice que los electrones están siempre en la banda de valencia, más estable, y si los excitamos pueden saltar a la banda de conducción, ¿vale? Otro, eh, Otra opción, ¿vale? Que tenemos es que en vez de estar juntas, estén separadas, ¿vale? Y todavía más separadas. Este caso es enlace metálico conductor. En este caso es un semiconductor, ¿vale? Porque aquí hay un mini saltito que se llama el band gap, el salto de banda. Y aquí hay un mega salto. Este va a ser no conductor, ¿vale? Esto es no. Esto es el semiconductor y este es el conductor, ¿vale? Esa es otra forma de explicarlo. En el caso del diamante lo podemos explicar con la teoría de bandas. Podemos decir que la banda de valencia va a estar muy separada de la banda de conducción en el diamante. Por lo tanto, los electrones no van a ser capaces de moverse entre una y otra banda, generando así la electricidad, ¿vale? Entonces, por eso el diamante no conduce la electricidad, mientras que el plomo es un conductor metálico, ¿vale? Y va a ser este caso. Vale, entonces este es el primer ejercicio. Ahora pasamos al segundo. Vale, sí, sí que leo el chat, sí que leo el chat. Puedes preguntar. Entonces, el segundo ejercicio nos dan una reacción y es ajustar por el método ion-electrón y un ejercicio de reacción química, ¿vale? En el caso del método del ajuste de ion-electrón, ¿no? Lo de siempre, el apartado A. Escribimos nuestra reacción, H2S más HNO3 para dar azufre más monóxido de nitrógeno más el agua, ¿vale? Identificamos qué elemento, los estados de oxidación de los elementos, el azufre menos 2 y el nitrógeno 5, y vemos cuáles cambian. En este caso pasamos a azufre 0 y a nitrógeno más 2, ¿vale? Sabemos que el azufre
ha pasado de -2 a 0, es decir, ha perdido electrones, y el nitrógeno ha pasado de 5 a +2, ha ganado electrones, ¿vale? Entonces, podemos escribir las semireacciones, ¿vale? Más 2 electrones. Esta es la de oxidación. Y la de reducción, ¿vale? El nitrato para dar el NO. Aquí en medio ácido, ¿vale? Porque es ácido nítrico. Más 2 de agua. Si necesitáis que os explique cómo se ajusta, ¿vale? El doble de protones, la mitad de agua, si eso me lo decís. Y aquí 4 protones y 3 electrones para las cargas. Entonces, como tenemos aquí 2 y aquí 3 electrones, pues nada, multiplico aquí por 3, aquí por 2. Esto lo estoy haciendo rápido porque el otro día hicimos ya, ¿vale? Si necesitáis que lo haga más lento, lo hago. Esta es la de reducción. Entonces, ajuste del ion, la reacción de ajustada iónica, ¿vale? Nos quedará el S2 menos 3, ¿vale? De estos. Más 2 de NO3 menos. 8 protones, ¿vale? Para dar 3 de azufre, más 4 de agua, más 2 de monóxido, ¿vale? Ahora la ecuación molecular global, pues simplemente es lo mismo. 3H2S, hemos puesto 6 protones que aquí no estaban y aquí teníamos 8, ¿no? Entonces ahora nos quedarán 2, ¿vale? Va a poner 2 de NO3, que viene del ácido nítrico, ¿vale? Hemos puesto 2 protones que no estaban, los teníamos aquí, pues los protones ya los hemos puesto, ¿vale? Para dar 3 de azufre, más 4 de agua, más 2 de NO, ¿vale? Esta es la ecuación ajustada global. Y el apartado B nos pregunta, calcula la masa de ácido nítrico necesaria para obtener 50 gramos de azufre si el rendimiento es del 75%. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nosotros queremos obtener 50 gramos, ¿vale? De azufre. Y nos dicen que el rendimiento del proceso es del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo todo estequiométricamente, ¿vale? De forma que luego quiera yo obtener 50 gramos, no voy a obtener 50 gramos, obtendré menos, ¿vale? Porque yo estoy teniendo pérdidas en esta reacción. Entonces, para llegar a estos 50 gramos, si supongamos yo tengo que meter 100 de ácido nítrico, voy a tener que meter más, ¿vale? Un 1,25 más de ácido nítrico, porque estoy teniendo un 75% de rendimiento, ¿vale? Si no entendéis, me lo decís, lo vuelvo a explicar. Entonces, simplemente es un cálculo de estequiometría, ¿vale? Sabiendo que son 50 gramos, pues esto lo pasamos a moles, que son 50 entre 32, ¿vale? Y esto nos da 1,56 moles, ¿vale? De azufre. Quiero obtener. Entonces, como la estequiometría nítrico-azufre es 2 a 3, pues como tengo 1,56, tendré que usar X, ¿no? Entonces, haciendo una regla de 3, factores de compresión, lo que utilicéis vosotros, vamos a suponer, ¿vale? Vamos a ponerlo así. 2 de mol de ácido nítrico con 3 moles de azufre es igual a X moles de nítrico entre 1,56 de azufre, ¿vale? Entonces, esto significa que X nos da 1,04 moles de nítrico. ¿Vale? 1,04 moles de ácido nítrico tendríamos que utilizar para obtener 50 gramos de la reacción. Dicho de otra forma, en gramos, ¿no? Será moles 1,04 por el peso molecular, que es 63, ¿no? 1,04 gramos por 63 gramos por mol, ¿no? Del ácido nítrico. Y eso nos da 65,52 gramos de ácido nítrico, ¿no? Tendría que utilizar para obtener 50 gramos de azufre, si el rendimiento fuese del 100%. ¿Qué ocurre? Que no es del 100%. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es utilizar más cantidad, ¿vale? ¿Cuánto? Pues como no es del 100%,
es del 75%, será por 100 entre 75, ¿vale? Y esto nos da 87,36 gramos, que son los que tendré que usar, ¿vale? De ácido nítrico. Pues eso es el ejercicio 2. El ejercicio 3 nos están preguntando un equilibrio. Nos dicen que tenemos una disolución acuosa de ácido benzoico con esta concentración y que está disociada en esta alfa, ¿vale? Que calculemos la constante de ionización, la K sub A del ácido, y el volumen de agua que hay que añadir a 50 mililitros de una disolución de clorhídrico tal para que tenga igual pH que la de ácido benzoico. Vale, vamos primero con el A, que es el más facilito. El ácido benzoico, ¿vale? Lo abrevio en HBenz, ¿vale? Para no estar escribiendo todo el rato lo mismo. Me está diciendo que es un ácido débil, pues equilibrio dará H más benz menos. Vale. Inicialmente que tengo, me dicen, ¿no? 0,05 molar. Y aquí pues 0 y 0, ¿no? Y en el equilibrio que voy a tener, pues tendré lo que tenía al principio, menos por lo que se me ha disociado, ¿no? Que es 1 menos alfa. Y aquí se me habrá formado lo que tenía al principio por lo que se me ha convertido. Y aquí lo mismo, lo que yo he puesto al principio y por lo que se me ha convertido, ¿no? Por el factor de conversión. Entonces, la K sub A va a ser igual a los productos, ¿vale? El ion benzoato y el ion, el catión, vamos, el H+, que será 0,05 al cuadrado por alfa al cuadrado, ¿no? Es esto por esto, dividido entre los reactivos, 0,05 por 1 menos alfa, ¿vale? Bueno, esto lo podemos simplificar, ¿no? Esto y esto se me puede ir. Y alfa nos está diciendo que es 0,0349, ¿no? En tanto por 1, porque nos lo dan en porcentaje, pero siempre se escribe en tanto por 1, ¿vale? Entonces simplemente sustituimos aquí alfa y esto nos da una K sub A de, que lo tengo por aquí, de 6,31 por 10 a la menos 5. ¿Y qué unidades tendrá esto? Decidme qué unidades tendrá. Sabiendo que esto es molar, ¿vale? Al igual lo veis mejor así. La concentración de los protones por la del benz menos entre la concentración del H-benz. ¿Qué unidades tendrá la constante de acidez? K sub A. Si tiene unidades, igual no las tiene. Molar, ¿no? Eso es. ¿Vale? Unidades de mol litro. Vale, pues ahora el apartado B. ¿Vale? Esto hay que leerlo con cuidado. Nos dicen, ¿qué volumen de agua hay que añadir a este volumen de disolución de clorhídrico? 0,01 molar para que el pH que tenga la de clorhídrico sea igual que la del ácido benzoico, suponiendo que los volúmenes son aditivos. Entonces, primero tendré que saber cuál es la del benzoico, ¿no? ¿Cuál es el pH? ¿No? pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? En el caso del benzoico, esto es igual al menos logaritmo de 0,05 por alfa, ¿no? Y esto lo hacéis, alfa ya sé lo que es, lo hacéis y os da un pH de 2,76, ¿vale? Un pH ácido, tiene lógica, ¿vale? Un pH ácido porque estamos con un ácido. Vale, perfecto. Entonces yo quiero llegar a este pH, partiendo de la disolución de clorhídrico que me dan. Pues tengo 50 mililitros de HCl 0,01 molar. En las constantes depende de los profesores, ¿vale? Igual en bachillerato el profesor nos las pide
y en selectividad, al menos en mi época, no la solían pedir. Pero, de hecho, nosotros tomábamos a veces que era adimensional las constantes, pero por lo general sí que tiene unidades, ¿vale? Si las pones, es como, es lo que es, o sea, no te lo deberían poner mal, porque tiene unidades. Vale, entonces, partimos de esta disolución de clorhídrico, pues el pH, bueno, sabéis que el clorhídrico, ácido fuerte, se disocia, ¿no? Entonces, si partimos de 0,01, pues tenemos también 0,01 de esto. ¿Vale? Entonces, el pH del clorhídrico es el menos logaritmo de los protones. Y esto lo hacéis y os da un pH de 2. ¿Vale? Hay que diluir la disolución para que suba el pH, ¿no? Para que se haga menos ácido el pH. Tiene lógica. Vale, hay que llegar hasta 2,76. ¿Cuánto agua tendremos que añadir? ¿Vale? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros sabemos que queremos tener un pH final de esto, ¿no? Entonces, si sabemos que nuestro pH final, vamos a poner pH sub F, ¿vale? pH de final, tiene que ser igual a 2,76. ¿Cuánto tendrá que ser la concentración de protones que tengamos en el medio? ¿No? Esto implica que, ¿cuánto tendrá que ser la concentración de protones? Pues simplemente aplicando propiedades de logaritmos, ¿no? Te queda 10 a la menos 2,76. ¿Vale? Y esto da 1,73 por 10 a la menos 3 molar. ¿Vale? Entonces esta es la concentración de protones que voy a tener con este pH. ¿Vale? Entonces, si esta es la nueva concentración de protones que yo necesito tener, ¿cuánto volumen tengo que añadir a la disolución de clorhídrico que yo tengo para que este 0,01 pase a esta concentración? Pues vamos a calcularlo. Yo sé que esta es igual a mi molaridad final, ¿vale? M sub F voy a poner. Yo quiero calcular el volumen de agua que añado, ¿no? ¿Vale? Al añadir yo agua a la disolución, al aumentar el disolvente, ¿me van a cambiar los moles de soluto? ¿O van a seguir siendo los mismos en 50 mililitros que en 300 litros? Mis moles de clorhídrico. Os pregunto. ¿Cambiarán al añadir agua o van a seguir siendo los mismos, los moles de ácido clorhídrico que yo tengo? Al principio que al final. Esos son los mismos, ¿no? Entonces, los moles de clorhídrico son la molaridad por el volumen, ¿no? En este de aquí, ¿vale? Son los que yo tengo en esta disolución. Pues será 0,01 molar por 0,05 litros, ¿vale? Y esto es 5 por 10 a la menos 4 moles de clorhídrico. ¿Vale? Entonces yo tengo esta, quiero que sea mi concentración final de clorhídrico, porque es 1 a 1, ¿vale? Yo tengo la misma concentración de HCl que de protones. Y yo tengo estos moles de HCl, ¿vale? Entonces, ¿cuánto volumen necesito para que sea esta concentración final con estos moles? Pues si molaridad final es igual a los moles entre el volumen final, entonces el volumen final, ¿no? De mi disolución, una vez yo he añadido el agua, será los moles entre la molaridad final. ¿Vale? Visto esto, pues simplemente es sustituir 5 por 10 a la menos 4 moles de HCl dividido entre la molaridad final, que era 1,73 por 10 a la menos 3 molar, me da el volumen final que tendrá mi disolución, que es 0,289 litros, lo que es lo mismo 289 mililitros, ¿vale? Pero esto no es lo que me preguntan, ¿vale? Lo que me preguntan es cuánta agua tengo que añadir para llegar a este volumen final. Entonces, mi volumen de agua que he añadido será el final, el volumen final menos que el que yo tenía al principio, ¿no? Es decir, 289 mililitros menos los 50 que yo tenía al principio, ¿vale? Y esos son 239 mililitros de agua, ¿vale? Este ejercicio es un poco más complicado, pero bueno, está bien, ¿vale? Para que veáis, manejéis disoluciones también.
Vale, pues este es el ejercicio 3. Entonces, si no tenéis dudas, pasamos al ejercicio 5, que es formulación y reactividad orgánica. Y nos dicen, tenemos el 1-butanol, ¿vale? Y lo sometemos a estos procesos. Escribe la reacción y el nombre de los productos, ¿vale? El 1-butanol, aquí la formulación, tenéis que saber, ¿vale? CH3, CH2, CH2, CH2OH. Este es mi butanol, ¿no? C4H10O. Butanol. La primera, una combustión. Bueno, esto lo sabéis todos, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de problema realmente con las combustiones. La combustión de cualquier hidrocarburo queda CO2 y agua, ¿vale? Siempre. CO2 y agua. ¿Vale? Entonces ahora hay que ajustarla. Vale, cuidado con esto. ¿Cómo se ajustan este tipo de reacciones? Pues lo que tienes que fijarte primero, ¿cuántos carbonos tienes aquí? 4. Vale, pues pon 4 aquí, ¿no? Porque aquí solo tengo uno. Los hidrógenos, ¿cuántos tengo aquí? 10. Vale, pues pongo aquí un 5. Por aquí tengo 2, ¿no? 5 por 2, 10. Ya tengo los carbonos y los hidrógenos. Me faltan los oxígenos. ¿Cuántos tengo a la derecha? 4 por 2, 8 y 5, 13 oxígenos, ¿no? Y aquí a la izquierda tengo 2 del O2 y uno de este. Vale, este ya le tenemos ajustado, así que no le quiero poner ningún coeficiente. Así que nos quedamos solo con el oxígeno. ¿Qué tendré que poner al oxígeno para que tenga 13 oxígenos a la izquierda y 13 a la derecha? Pues si aquí tengo 1 y aquí tengo 2, y a esto le pongo un 6, 6 por 2, 12 y una 13. ¿Vale? Ya está ajustada. Esta es una combustión, ¿vale? Esta es muy fácil. ¿Vale? Esta es el A. Vamos con el B, que es una oxidación. Aquí tenéis que saber los reactivos que se usan para la oxidación. Estamos oxidando un alcohol. ¿Qué tipo de alcohol es este? ¿Primario, secundario o terciario? Os lo pregunto. ¿Alcohol primario, secundario o terciario? El alcohol del 1-butanol. Y está en este carbono, ¿no? Los alcoholes, vale. Los alcoholes, dependiendo de dónde estén, ¿vale? Imagínate que tú lo tienes aquí, en el final, ¿no? De la cadena. En este caso es un alcohol primario, ¿vale? Si tú lo tuvieses aquí en medio, supongamos, sería un alcohol secundario, ¿vale? Porque está, puedes pensarlo como que está el carbono al que está unido el alcohol está unido a otros dos carbonos, ¿vale? Aquí el carbono al que está unido el alcohol está unido a un carbono, ¿vale? Y si el alcohol estuviese en un carbono que está unido a tres carbonos, sería terciario, ¿vale? Aquí es primario, entonces, como es un alcohol primario, lo que nos va a dar la oxidación, el oxidante, el dicromato de potasio o el permanganato, ¿vale? Son los que suelen explicar en segundo bachillerato, si no me equivoco. Así que cualquiera de estos dos. Normalmente en alcoholes suele ser este, más bien, ¿vale? Entonces, como es un alcohol primario, vamos a llegar hasta el aldehído, ¿vale? Vamos a oxidar hasta el aldehído. El aldehído es, acordaos, esto, ¿no? Y después también se llega hasta el ácido carboxílico, ¿vale? Ácido carboxílico. Vale, primero pasas por el aldehído y después llegas al ácido carboxílico. En los alcoholes primarios. En los alcoholes secundarios llegas a la acetona y ya. Paras ahí, ¿vale? Entonces habría que formular estos, ¿no? Que nos dicen. ¿Cómo formuláis este de aquí? ¿Cómo le nombráis? Y ya también, ¿cómo nombráis este de aquí? ¿Cómo nombráis a los dos?
Vale, este de aquí es el butanol. Y este de aquí es el ácido butanoico. Eso es. Ahora, la deshidratación, ¿no? Pues el alcohol, una deshidratación de alcoholes, ¿os acordáis, no? Es una eliminación, una reacción de eliminación. Vamos a llegar a un doble enlace. Vamos a quitar enlaces. Vamos a quitar, perdón. Bueno, sí. Vamos a deshacernos del alcohol para llegar a un doble enlace, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacía esto? ¿Os acordáis? En medio ácido, normalmente ácido sulfúrico, y aplicando calor, ¿vale? Esa es la deshidratación de alcoholes. Entonces, eh, en el caso de que sea una oxidación del alcohol primario, como tienes aquí, Mayalen, eh, normalmente tienes, si usas dicromato, lo más normal es que llegues al ácido butanoico, ¿vale? A vuestro nivel, poned las dos cosas, ¿vale? Poned que primero paséis por aldehído y después con otro dicromato llegáis al ácido butanoico. Si quisieseis parar en aldehído, sin aldehído tendríais que utilizar otro tipo de oxidante, pero nada, no os preocupéis por eso. O sea, vosotros aprendoslo así. Entonces, la deshidratación de alcoholes, pues eso, sulfúrico y calor. Y lo que vamos a hacer es eliminar el OH y formar un doble enlace. En este caso es primario, así que no hay problema, ¿vale? Aquí me he colado un 2. Ahí está. Vale, os quedaría así. ¿Cómo nombréis a este compuesto? Bien fácil, ¿no? 1-buteno, eso es. 1-buteno. Vale, ahora al último. Reacción con ácido metanoico. Os tiene que venir a la cabeza. Tenéis un alcohol, tenéis un ácido. ¿Qué tipo de reacción es esta? Ácido más alcohol, éster más agua, ¿vale? Ácido más alcohol, éster más agua, ácido más alcohol, éster más agua. Ácidos grasos, lípidos, biología, ¿vale? Os tendría que sonar de ahí. Ácido más alcohol, éster más agua. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Ácido metanóico más el alcohol, el 1-butanol, éster más agua. Pues, acordaos, el enlace que se rompe en el ácido, ¿vale? Siempre es este, ¿vale? El H del OH. Por eso es un ácido, porque libera este protón al medio, ¿vale? Y en este caso, como es más agua, ¿no? Liberamos este OH. OH menos y H más, agua, ¿vale? De ahí viene el agua. Entonces, vendrá aquí, ¿no? El, el butanol, ¿vale? Esta cadena de aquí vendrá ahí, ¿vale? Entonces nos quedará, ¿vale? Más agua. ¿Y cómo nombráis a este compuesto? Es un éster, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo se nombraba? Si lo sabéis me decís, si no os lo respondo yo. Casi, al revés, ¿vale? Se empieza siempre por este lado y después por el lado del oxígeno. Vale, este es el primero y este es el segundo. Entonces sería el metanoato de butilo, ¿vale? Metanoato, metanoato, ¿vale? De butilo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si a tiempo hacer este. Sí, yo creo que sí. El último, ¿vale? Un ejercicio de solubilidad, sencillito, como todos. Nos dan la solubilidad del hidróxido de manganeso 2, 1,96 miligramos litro, cuidado con las unidades.
Dicen, calcula la constante del producto de solubilidad de dicha sustancia, el pH, y la solubilidad en otra disolución. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el principio. Nos dan la solubilidad en miligramos por litro. Para calcular KS, ¿vale? Que es lo que nos preguntan aquí, la constante del producto de solubilidad, tiene que estar en unidades del sistema internacional, os dije. Vale, las unidades del sistema internacional de la solubilidad es molar, mol por litro. Entonces hay que convertir esto en mol por litro. El hidróxido de manganeso 2, tenéis que saber formularlo, es este, y tiene un peso molecular de 89 aproximadamente, ¿vale? 89 gramos por mol. Vale, entonces, pues lo pasamos a mol partido litro. 10 a la menos 3 gramos tiene 1 miligramo. Y 89 gramos que tiene 1 mol, ¿no? De hidróxido de manganeso. Y esto nos da 2,2 por 10 a la menos 5 molar, ¿vale? ¿Por qué? Miligramos y miligramos se me va, gramos y gramos se me va, mol partido litro. Molar, ¿vale? Entonces, KS. Bueno, vamos a poner primero la ecuación, ¿no? La reacción química. La sal sólida, el hidróxido sólido, me dicen que es poco soluble, equilibrio, me va a dar los iones. Cuidado la estequiometría, ¿vale? Con el 2 este. Entonces, en el equilibrio, ¿vale? Me va a quedar aquí una S y aquí dos S, ¿no? Lo que se me ha disuelto, la solubilidad, S. 2S. Entonces, KS, yo sé que es la de manganeso 2 más por la de OH menos al cuadrado. Esto es S por 2S al cuadrado. Esto es 4S al cubo. La solubilidad la tengo, entonces puedo calcular KS. Hago esta operación, 4 por S al cubo, y me da 4,27 unidades, id pensándolas. ¿Qué unidades tiene la KPS? ¿Qué unidades va a tener esta constante? Mirad aquí. Tenemos molar, ¿no? Aquí. Aquí tenemos molar al cuadrado. ¿Vale? Entonces esto nos va a quedar molar por molar al cuadrado, molar al cubo. ¿Vale? Es el apartado A. El apartado B. Nos están preguntando el pH de la disolución saturada. De esta, ¿vale? Del hidróxido de manganeso 2. Entonces el pH, lo mismo. Es el menos logaritmo de la concentración de protones. Yo aquí tengo OH, ¿no? Entonces, eso será el POH, ¿no? El POH es el menos logaritmo de la concentración de OH menos, que en mi caso es el menos logaritmo de 2S, ¿no? Esto lo hacéis, tenemos la solubilidad, no pasa nada, y nos da 4,35. El POH, ¿vale? El pH, sabéis que es 14 menos el POH, ¿no? Entonces lo hacéis y esto os da un 9,64. ¿Vale? Bien fácil este apartado. ¿Tiene lógica? Sí, es pH básico, ¿no? Y no es tampoco muy básico porque nuestra disolución es una sal, es un hidróxido que es poco soluble, ¿vale? Entonces tiene lógica. Y el apartado C. Calcule la solubilidad del hidróxido de manganeso en una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar. ¿Vale? Voy a poner otra diapositiva. Entonces, nosotros tenemos hidróxido de sodio, nos han dicho. Sabemos que es un hidróxido que es una base fuerte, se disuelve completamente en Na más y OH menos.
Y nos han dicho que está en concentración 0,1 molar, ¿vale? O sea, esto es 0,1 molar, esto es 0,1 molar, esto es 0,1 molar. Y luego tenemos nuestro hidróxido de manganeso 2, que sabemos que es poco soluble y nos da esto. ¿Vale? Sabemos que en el equilibrio esto es S, S' y 2S'. ¿Vale? Tenemos ion común. ¿Vale? Siempre lo mismo. Tenemos ion común. ¿Qué quiere decir el ion común? Que estamos metiendo más productos. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, hacia la formación de precipitado. Va a disminuir la solubilidad. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la nueva solubilidad? Pues vamos a calcularlo. La Ks es la concentración del manganeso 2+, la concentración de OH- al cuadrado. ¿Cuál es la concentración del OH-? Pues la que tenemos debida al hidróxido de manganeso, que es 2S', más la que tenemos debida al hidróxido de sodio, que es 0,1 molar. ¿Vale? Entonces será S' por la del hidróxido de sodio más la del hidróxido de manganeso. Te doy al cuadrado, ¿vale? Se puede despreciar el 2S', ¿vale? Acordaos, porque este valor de S' es muy pequeño comparado a 0,1. Entonces, si sumamos algo muy pequeño a 0,1, aproximadamente es 0,1, ¿vale? Pues esto se puede despreciar. Y esto nos quedará 0,1 molar al cuadrado, ¿vale? Acordaos de que habéis elevado al cuadrado por S'. Entonces, S' va a ser Ks, que la tenemos entre 0,1. Y esto nos da una solubilidad de 4,27 por 10 a la menos 13 unidades molar, ¿vale? Esto es molar al cuadrado, esto es molar al cubo, pues molar, ¿vale? Este último ejercicio que había que hacer aquí hoy, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda me la comentáis y si no, pues acabamos aquí la clase. El próximo día supongo que haré ejercicios de otras comunidades autónomas, aunque al fin y al cabo en química acaba entrando casi lo mismo en todas, así que no hay mucho problema. Pero para ver aunque sea otros ejercicios. ¿Vale? Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.